más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día se ve más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voz. Muy buenas noches, mis amigos y hermanos que nos escuchan en este subprograma Redescubriendo Verdades. Redescubriendo Verdades. Soy el hermano Jaime Alba, listo para compartir con usted más de la palabra del Señor, y esta vez bajo otra carpeta. En nuestra presentación de shows tenemos la carpeta Redescubriendo Verdades y con el título Estudios Bereanos. Ahora vamos a pasar a otra carpeta que está preparada y dirigida especialmente para nuevos convertidos al Señor, ¿ya? Entonces estaremos compartiendo con aquellos que ya han tomado la decisión de entregar sus vidas al Señor algunos estudios también que les servirán de mucho en el inicio de su caminar con el Señor Jesucristo. Sean bienvenidos entonces ya a nuestro programa Redescubriendo Verdades. Les dejo por ahora para que sigan escuchando esta preciosa alabanza y en unos instantes estaremos entrando a nuestro tema. El tema de este estudio es la Biblia. La Biblia. Sí, mi amigo, mi amiga, prepárese porque tenemos cosas muy preciosas que compartir con usted también en esta carpeta de nuevo convertido en Cristo. Estaremos compartiendo con usted enseñanzas básicas y primordiales para los nuevos convertidos. Escuche un poco más de esta alabanza. Solo a ti, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Yo quiero más de ti. Sí, bajo este mensaje musical presentamos el querer más del Señor Jesucristo en cuanto a conocimiento, en cuanto a aprendizaje, y ese es el propósito de compartir estas enseñanzas a través de este espacio ahora, que no es exactamente estudios bereanos, sino esta vez estudios para nuevo convertidos en Cristo Jesús. Nuevo convertido en Cristo Jesús. Así es, mi amigo, Redescubriendo Verdades. Estas son cosas que las tenemos también, por supuesto, en la Biblia. Son enseñanzas que brotan de la palabra de Dios y les será muy útil en su caminar con el Señor Jesucristo, habiendo tomado la decisión de servirle a Él con todo su corazón. Una alabanza más y ya en unos instantes volvemos para dar inicio a nuestro tema el día de hoy. Para ser luz de las tinieblas, no solamente para los evangélicos, pero principalmente para estar en los grandes escenarios de televisión, para hablar que Jesús es la verdad que libera y no hay otro. Jesús es maravilloso. ¡Aleluya!
maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Si lo quieres tú y si tú lo crees, con tus propios ojos tú lo verás, la transformación que Jesús hará en ti. Toda la amargura Él te la va a quitar y una nueva vida Él te brindará. Pronto tú también dirás que Jesús es maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Este es su programa Redescubriendo Verdades con el hermano Jaime Alba. Su programa Redescubriendo Verdades. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Si lo quieres tú y si tú lo crees, con tus propios ojos tú lo verás, la transformación que Jesús hará en ti. Toda la amargura Él te la va a quitar y una nueva vida Él te brindará. Pronto tú también dirás que Jesús es maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, mis amigos y hermanos, les saludamos una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos listos ya para entrar a nuestro tema bajo el archivo Nuevo Convertido en Cristo Jesús. Vamos a compartir con usted el tema la Biblia. Sí es, el tema la Biblia. Queremos a través de este estudio que usted conozca su Biblia y aprenda los diversos datos e informaciones que hay sobre ella, que va a ser muy importante para ayudarle, como le dije, en su caminar con Jesucristo. Estamos listos ya entonces para entrar a nuestro estudio. Suena la campana y listos para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Y el tema es la Biblia. Sí, mi amigo. Empezamos con la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice la Escritura así. Y reitero una vez más, a usted que ya es convertido, es sumamente importante que tenga siempre su Biblia a la mano para que pueda compartir lo que dice las Escrituras. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. También vamos en este mismo libro de 2 de Timoteo, esta vez el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, mi amigo.
Comenzando entonces con estos versículos, quiero decirle que en las conversaciones de cristianos siempre se escuchan afirmaciones tales como no entiendo nada de lo que leo en la Biblia. O algunos dicen todo es griego para mí. U otros dicen no sé cómo estudiar la Biblia. El propósito de esta lección el día de hoy entonces es que esperemos incentivar tu deseo a escudriñar la Santa Escritura y además darte una guía hacia la belleza de las Escrituras. Leemos en nuestra Biblia abierta que debemos estudiarla para presentarnos aprobados ante Dios. Esta palabra griega significa ser rápido, hacer un esfuerzo, ser diligente. En otras palabras, el estudio nos lleva a la disciplina. Coger la Biblia por casualidad y leer un verso aquí o allá, saltando de pensamiento, o simplemente no poner atención a lo que estás leyendo, es todo una simple rutina. Es verdad que para producir tienes que plantar, lo cual toma tiempo. Déjeme compartirle algunas verdades en cuanto a este punto. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hay 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palabras en la Biblia. Hay 36 autores que escribieron de 3 continentes y abarca un poco más de 1500 años. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego. Cuando la imprenta fue inventada en 1450, la Biblia fue el primer libro impreso. Anteriormente fue escrita solo a mano. En el año 1250, después de la era cristiana, el cardenal Hugo dividió la Biblia en capítulos y en 1551 Sir Robert Stephens dividió la Biblia en versículos. Ahora, a la Biblia también se le aplican algunas definiciones. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblión, lo cual significa la unión de varios libros. Todos los 66 libros juntos hacen la Biblia. Así es que la Biblia es un nombre apropiado para la inspirada palabra de Dios. Escritura viene de una palabra en latín que significa las escrituras. Dios siempre decía a los hombres que escribieran cuando eran movidos por el Espíritu Santo. Éxodos capítulo 17, versículo 14. ¿Qué tal si me acompaña allí? Sí, Éxodos capítulo 17, mi amigo, mi amiga, abra su Biblia, hermano nuevo convertido, ¿ok? Para que leamos esta cita bíblica. Éxodos capítulo 17 y el versículo 14, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Otra vez dice el versículo 14, la primera parte, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Así es, mi amigo. También tenemos otras citas bíblicas más en referencia a lo que estamos diciendo, que Dios siempre decía a los hombres que escribiesen. Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Vamos a esa escritura bíblica, mi hermano. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice la escritura, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así es, mi amigo, esto es lo que está escrito en la palabra del Señor. El Señor le dice a Juan, escribe. Lucas también, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 1
y versículos 1 al 4. Este es un testimonio importante que nos da el escritor de este libro para que nosotros podamos comprender y entender que la escritura no surgió simplemente porque a alguien se le ocurrió solo escribir un libro. En realidad, este libro de la palabra de Dios, esta Biblia, amigo y hermano nuevo en Cristo, es la reunión de varias cartas escritas por apóstoles, ¿ya? Y parte de ello historia, parte de ello profecía, parte de ello para dar enseñanza directa a la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos entonces al libro de Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gloria al Señor. Y ese, mi amigo, mi amiga, mi hermano, es mi propósito también, que seas instruido en la palabra del Señor. Por eso compartimos estos estudios para la gloria del Señor Jesucristo. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que leímos casi al inicio también, dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios para el hombre ha sido cuidadosa y esmeradamente preservada. Muchos milagros pueden ser directamente atribuidos a su autenticidad. Ahora, otro de los puntos importantes a considerar o a conocer en cuanto a nuestra Biblia es ¿qué versión? ¿Qué versión? Así es, tiene razón al pensar o meditar sobre esto. Hay un grupo de traducciones de la Biblia, diversos tamaños y diversos tipos, difieren de delgado a grueso, de condensado a altamente comentado y de muy antiguo a reciente. Nosotros, mi hermano, le recomendamos que usted estudie la versión Reina Valera, no porque tiene todo el sonido poético, sino porque es grandemente aceptada y es usada en los púlpitos de nuestras iglesias. Lea otras traducciones, también es importante, pero léalos como referencia. Mantenga su versión Reina Valera con usted a la mano. Muchas de las nuevas traducciones, al tratar de ayudar en aclarar algunas palabras dificultosas en el texto original, realmente terminan por destruir o variar versículos importantes y a la vez poderosos de las Escrituras. Una pregunta que muchos se la hacen y hasta quienes no realmente quieren seguir el camino del Señor, sino simplemente por tratar de ver en qué puede estar fallada la Biblia, cómo podemos hacer quedar mal a la Biblia o a los evangélicos. Está la pregunta: ¿está completa la Biblia? Mi hermano, si alguna vez eres preguntado acerca de los libros perdidos de la Biblia, recuerde que sí, efectivamente, hay varios de ellos. Yo quiero mencionarles los siguientes. Por ejemplo, en las Escrituras se mencionan algunos libros, como en el libro de Números, capítulo 21, versículo 14. Números, capítulo 21, versículo 14, se menciona un libro que es llamado Las Batallas de Jehová. Las Batallas de Jehová. También en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Josué, capítulo 10, versículo 13. Se menciona otro libro o libros que son conocidos como libros de Jaser. Libros de Jaser. También en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Tenemos otro libro mencionado, que es el libro de Hechos de Salomón. Hechos de Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, también se habla de otro libro llamado Crónicas del profeta Natán. Crónicas del profeta Natán. Y
También en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, tenemos profecías de Ahías Silonita. Profecías de Ahías Silonita. Y déjeme decirle por lo menos 5 otros libros más que están en las siguientes referencias bíblicas. Usted lo podrá leer entonces posteriormente en cualquier momento. Primera de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. También Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 15. Y Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 34. Entonces, estas diferentes escrituras son mencionadas en la Biblia, pero no son parte de la Biblia. Sin embargo, esto no significa que la Biblia esté incompleta. No, absolutamente no, mi amigo, mi amiga. Los apócrifos son un grupo de libros que son encontrados en la Biblia católica por mandato del Papa en 1546 en el Concilio de Trento. Sin embargo, nosotros no creemos que estos libros sean inspirados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 263 citas bíblicas directas y 370 alusiones a pasajes en el Antiguo Testamento. Pero no hay una sola referencia a alguno de los libros apócrifos. El hecho que estos libros sean históricos no significa que deban ser parte de la Biblia. Uno de los historiadores, Josefo, escribió muchas cosas históricamente ciertas, pero no son incluidas en la Biblia. Recuerde que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Ahora, otro de los puntos que quiero tratar bajo el tema que estamos tratando, la Biblia, en este su programa Redescubriendo Verdades, es las divisiones de la Biblia. La Biblia puede ser dividida en categorías para ayudarle a recordar dónde está todo. El Antiguo Testamento está dividido de la siguiente manera. Tenemos el Pentateuco, que consiste de los 5 primeros libros atribuidos a Moisés. Tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos, tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Yendo en detalle por cada uno de ellos, primero el Pentateuco reúne los siguientes libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como dije, estos 5 libros son designados o dichos que corresponden a Moisés. Libros históricos. Tenemos los siguientes libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros poéticos, dentro de los cuales están los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego tenemos los profetas mayores, dentro de los cuales tenemos los siguientes libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y dentro de los catalogados profetas menores tenemos los siguientes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento está dividido de la siguiente forma. Tenemos libros biográficos, libros llamados histórico, libros llamados epístolas y libro llamado profético. En los libros biográficos tenemos los siguientes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Estos libros también, por supuesto, llamados los libros del Evangelio. Cuidado, no son los evangelios como muchos dicen, porque de acuerdo al apóstol Pablo hay un solo evangelio. Y efectivamente, Mateo escribió sobre ese único evangelio, Marcos escribió sobre ese único evangelio, Lucas escribió sobre ese único evangelio y de igual forma Juan. Entonces, cada uno de ellos escribió desde su punto de vista, su concepto, lo que era el evangelio, narrando el nacimiento,
a crecimiento, ministerio y sacrificio del Señor Jesucristo. Libro histórico, el único que tenemos en el Nuevo Testamento, es el libro de los Hechos, también conocido como la partida de nacimiento de la iglesia. Luego tenemos las epístolas o cartas, todas en gran mayoría escritas, por el apóstol Pablo. Entre estos tenemos entonces el libro de Romanos, Primera y Segunda a Corintios, el libro de Gálatas, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, el libro de Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, la carta a Tito, a Filemón, a Hebreos, y el libro de Santiago, luego las cartas Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y luego Judas. Todas estas cartas o epístolas. Y también el único libro profético en el Nuevo Testamento y el último en nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis. Así es, mi amigo, la manera como está dividida la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otro de los puntos que enfocamos en este estudio de la Biblia es los títulos de la Biblia. La Biblia tiene muchos títulos y aquí entonces podemos compartir algunos o casi varios de ellos con ustedes, ¿ya? Y por supuesto yo deseo que usted tenga una vez más su Biblia a la mano para que nos acompañe al ver cada uno de estos títulos que vamos a encontrar en la misma palabra de Dios, por supuesto. Vamos primero al libro de Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a ir al capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Entonces el título que hallamos es Las Escrituras. Otro título que hallamos en la palabra de Dios para la Biblia es la palabra, la frase, mejor dicho, la palabra de Dios, ¿ya? Esa es otra de las formas de llamar a la Biblia, la palabra de Dios. Y eso vamos al libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2. Romanos, capítulo 3, versículo 2. Dice la Escritura: mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Otra de las formas de llamar a la palabra de Dios también, o a la Biblia, es la ley de Jehová. La ley de Jehová, así también es conocida la Biblia. Esta frase la encontramos en el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, cuya ubicación en nuestro libro de la Biblia está aproximadamente a la mitad del libro, ¿ya? Salmos, y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 2. Dice la Escritura: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿ok? Y la ley de Jehová, esa frase está haciendo referencia a la palabra de Dios, por supuesto que sí. Ahora quiero llevarle otra vez al último de los libros en nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis, ¿ok? Donde vamos a encontrar otra de las frases usadas para mencionar o describir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12, donde encontramos que la frase aplicada para la Biblia es los libros. Dice el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así es, mi hermano.
Los libros es otra de la manera de llamar a la palabra de Dios. Por supuesto, reiterando también la palabra de Dios, como hallamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Ya? Y ya que esta frase la hemos encontrado con anterioridad, entonces le dejo esa cita bíblica para que usted la estudie en cualquier momento. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17, donde la frase que se aplica a la palabra de Dios aquí es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Dice así la Escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, entonces a la palabra de Dios, a la Biblia, también le llamamos la espada del Espíritu. Bueno, también, por supuesto, tenemos otras frases o títulos más, que son el nuevo pacto. Recuérdelo, o si puede anótelo, aunque usted tiene la facilidad de escuchar este mensaje en grabación desde la página Spreaker. ¿Ya? Usted tiene la oportunidad de escucharlo desde allí y pues volver a retomar el estudio y hacer las anotaciones que usted crea convenientes. Pero continuando entonces, otra de las frases es el nuevo pacto, que hallamos esa frase en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. También la palabra de vida, como hallamos en Filipenses 2, 16. También la palabra de verdad, como hallamos en 2 de Timoteo 2:15. También tenemos la palabra de fe, como hallamos en Romanos 10:8. Estos, por lo menos, son los títulos que podemos hallar en la misma Biblia cuando se hace referencia, redundando en la palabra, a la Biblia. Bien. También tenemos símbolos que hallamos en la Biblia, símbolos muy especiales a los cuales usted llegará a familiarizarse con ellos. Los símbolos en la Biblia son usados para describir lo que la Biblia es. Aprenda algunos de estos símbolos y esto le ayudará cuando la Biblia esté siendo predicada y usted la escuche, y al escuchar estas frases ya no le serán algo que lo deje en el aire flotando o que lo deje sin conocimiento, sino que usted entenderá a qué se refiere. Por ejemplo, libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 105 y 130, hace referencia a la Biblia como una lámpara y una luz. Una lámpara y una luz. En Santiago, capítulo 1, versículo 25 y también el versículo 23, hallamos que la Escritura es referida como, en su símbolo, como un espejo, ¿ok? Donde uno puede mirarse en ella y verse reflejado. También el otro de los símbolos para la Biblia es comida, como hallamos en Job 23:12. Y dentro de esa descripción de comida, hay algunas que efectivamente son descritas que se encuentran en algunos libros diferentes, como por ejemplo la palabra leche en referencia a la Escritura, 1 Corintios 3:2. La palabra pan en referencia a la Escritura, Deuteronomio 8:3. La palabra carne en referencia a la Escritura, Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. La palabra miel en referencia a la Escritura, Salmos 19:10. También tenemos los otros simbolismos usados que son oro, Salmos 19:10. Otro de los simbolismos, fuego, Jeremías 20:9. También tenemos otro simbolismo que es el martillo, Jeremías 23:29. Espada, Efesios 6:17. Semilla, Lucas 8:11. Lluvia y nieve, Isaías 55, versículos 10 y 11. Fuente de lavado, Efesios 5:26. Estos son los simbolismos que son aplicados a la palabra de Dios. Ahora, entrando un poquito más allá, queremos entrar a otro punto de este tema y el final por esta noche en cuanto a nuestro tema de la Biblia. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuerza poderosa,
Ni una palabra o frase, mi hermano, concebida por el hombre puede describir apropiadamente el poder de la palabra escrita. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que la palabra puede hacer por ti y también por usted, mi amigo y amiga que estará escuchando este programa. Y pues estoy seguro que si usted también toma la decisión de servir a Dios, estas cosas le van a servir de mucho. Por ejemplo, algunos ejemplos de lo que la palabra de Dios puede hacer por ustedes. Derrotar a Satanás. Número 1, derrotar a Satanás. Jesucristo mismo usó la palabra cuando el diablo lo tentó, de acuerdo a lo que encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Fueron 3 veces que le tentó en forma consecutiva y en esas 3 veces Jesús le respondió diciendo, escrito está, escrito está. La palabra escrita de Dios, mi hermano, es su más poderoso aliado. No se olvide, use la palabra de Dios. Segundo, la palabra es poder, porque es la palabra de poder. En nuestras propias vidas, así como en el mundo, Satanás quiere destruir nuestra relación con Dios, así como también matarnos en lo posible. Pero Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. La Biblia también es la palabra de su poder. Los mundos fueron formados por la palabra de Dios. El diluvio en los días de Noé sucedió por la palabra de Dios. El mundo, como lo conocemos, es sostenido, dice la Escritura, por la palabra de Dios. Cuando el fin del mundo llegue, Dios destruirá este mundo por su palabra. Mi amigo, tercero de las cosas que la palabra de Dios puede hacer por usted es cambiarte. David nos da un poderoso testimonio de cómo la palabra de Dios nos puede cambiar de acuerdo al Salmo 19, versículo 7 al 11. Salmos 19, versículos 7 al 11. Vayamos a esta cita bíblica, mi hermano, mi amigo, y veamos lo que nos dice pues la Escritura en Salmos capítulo 19. ¿Okay? Entonces, mientras usted está tomando su Biblia, abriendo su Biblia y dirigiéndose a esta cita bíblica, déjeme decirle siempre, mantenga su Biblia a la mano, porque es lo que nosotros queremos compartir con usted y que usted verifique que efectivamente estamos enseñándole la palabra de Dios. Entonces, la palabra puede cambiar. Los Salmos 19, capítulo 19, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice también la palabra: deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Y dulces, dice la Escritura, más que miel, y que la que destila del panal. Y el versículo 11, dice la Escritura también: tu siervo es además amonestado con ellos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Sí, mi amigo, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso la palabra de Dios puede cambiarle. La Biblia también tenemos que entender que tiene poder y es como un arma. La Biblia es los pensamientos y caminos de Dios expresados en ella. Es la única parte visible de nuestra armadura. No se olvide que la Escritura nos dice, dentro de los simbolismos, que la Biblia es la espada del Espíritu y es nuestra arma, la arma de nuestra milicia.
Gloria a Dios. De esta manera, mi amigo, mi amiga, estamos llegando al final de nuestro estudio. No se olvide que la Escritura es como la espada, que es más cortante que toda espada de dos filos, como nos dice Hebreos 4:12, y nos instruye en lo que debemos pensar según Filipenses 4:8. Así es, mi amigo, esto es lo que podemos compartir contigo en referencia a la Biblia. Importante que la conozcas y llegues a usarla, como dice la Escritura, diestramente, para que seas presentado ante Dios como varón aprobado, que usa bien la palabra de verdad. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar,